En el lugar más aislado e inaccesible de todo el sistema solar, un paisaje que ningún ser humano ha visto jamás con sus propios ojos, el lado oculto de la Luna, un explorador robótico hizo un descubrimiento que pareció desafiar toda explicación lógica. Mientras atravesaba un antiguo cráter, el rover chino detectó algo enterrado en el polvo gris, una sustancia que no debería estar allí. El material era brillante, de un color inusual, y fue descrito por el equipo de la misión con una palabra que provocó una conmoción mundial: gel. Esta única palabra, gel, encendió una tormenta de especulaciones. ¿Cómo podía existir una sustancia similar a un gel en un mundo que se define por ser el lugar más seco y muerto que conocemos? El término implicaba humedad, implicaba química extraña, o quizás implicaba algo completamente ajeno. Durante meses, la Administración Espacial China, conocida por su secretismo operativo, permaneció inusualmente reservada sobre el hallazgo. ¿Qué era exactamente esta sustancia anómala? ¿Y por qué el silencio? La misión en sí misma ya era un hito histórico. La sonda Chang'e 4 de la Administración Espacial Nacional de China había logrado el primer y único aterrizaje suave en la historia de la exploración espacial sobre la enigmática cara oculta de la Luna. Desplegó un vehículo robótico, el rover Yutu-2, para que comenzara una travesía solitaria en un territorio completamente virgen. Durante décadas, este hemisferio lunar, que perpetuamente da la espalda a la Tierra, solo había sido fotografiado desde la órbita. Era una terra incógnita, un lugar que guarda los secretos más antiguos de la formación del sistema Tierra-Luna, preservados de la actividad geológica que ha borrado la historia en nuestro propio planeta. Fue durante esta misión, en el silencio absoluto de un paisaje alienígena, que las cámaras del rover se fijaron en este material brillante, oculto en el fondo de un pequeño cráter de impacto reciente. La anomalía no era grande, pero su textura y reflectividad eran tan diferentes del regolito lunar circundante que el equipo de la misión detuvo todas las operaciones científicas para investigar. La noticia del descubrimiento se filtró lentamente, y la descripción inicial del equipo, que usaba la palabra china Jiao Yuang Wu, traducida mejor como sustancia similar a un gel, capturó la imaginación del público. Las teorías se dispararon inmediatamente. Podría ser hielo de agua, de alguna manera expuesto desde debajo de la superficie por el impacto. Podría ser un depósito volcánico desconocido, una forma de vidrio que no habíamos visto antes. O, como algunos se atrevieron a especular en los rincones de Internet, podría ser el residuo de un meteorito exótico o incluso un artefacto de origen no natural. La falta de datos inmediatos por parte de la Agencia Espacial China solo añadió combustible al misterio. ¿Qué habían encontrado realmente en el polvo del lado oculto? La respuesta real, revelada meses después a través de un análisis científico metódico, resultó ser tan fascinante como cualquier teoría, una ventana a los procesos violentos que aún esculpen la superficie lunar. Este es el tipo de misterio que define la exploración espacial moderna. Si te apasionan las anomalías científicas y los descubrimientos en las fronteras de nuestro conocimiento, te invitamos a unirte a esta investigación. Por favor, considera suscribirte a nuestro canal para no perderte ningún documental. Y, mientras nos preparamos para analizar los datos, nos encantaría saber hasta dónde llega nuestra comunidad. Déjanos un comentario indicando desde qué parte del mundo nos ven. ¿Nos acompañas desde México, Argentina, España o algún otro rincón del planeta? Tu apoyo es crucial. La historia del gel lunar es una lección perfecta sobre cómo opera la ciencia en lo desconocido. Comienza con una observación anómala que desafía las expectativas, es seguida por un período de especulación intensa y finalmente es resuelta por la recolección metódica de datos. Para entender lo que Yutu-2 realmente encontró, debemos seguir sus huellas robóticas. Debemos analizar la decisión de la Administración Espacial China de desviar el rover, los instrumentos que utilizó para analizar la sustancia y los datos que finalmente envió a la Tierra, datos que revelaron la verdadera naturaleza de uno de los hallazgos más extraños y brillantes del lado oculto de la Luna. Para comprender la magnitud de este descubrimiento, primero debemos dimensionar el logro sin precedentes de la misión que lo realizó. La detección de esta sustancia anómala no ocurrió en el Mar de la Tranquilidad, ni en ninguna de las otras regiones del lado cercano de la Luna que fueron visitadas por los astronautas del programa Apolo.
ocurrió en un lugar fundamentalmente más aislado, más desconocido y más difícil de alcanzar: la cara oculta de la Luna. La misión responsable de esta hazaña fue Chang'e 4, una de las joyas de la corona de la Administración Espacial Nacional de China, o CNSA. Esta misión representó un salto tecnológico y exploratorio que ninguna otra nación espacial había intentado con éxito antes. Durante toda la historia de la exploración espacial, cada aterrizaje lunar, ya fuera tripulado o robótico, estadounidense o soviético, se había producido en el hemisferio que mira hacia la Tierra. La razón de esto no es científica, sino puramente logística y de ingeniería. El lado oculto de la Luna, a veces llamado erróneamente el lado oscuro, no está perpetuamente en la oscuridad. Recibe la misma cantidad de luz solar que el lado cercano. Su verdadero desafío es la comunicación. Este hemisferio lunar, al estar permanentemente de espaldas a la Tierra, se encuentra en una sombra de radio. Cualquier señal de radio enviada desde la Tierra es bloqueada por el cuerpo masivo de la propia Luna, que tiene casi 3.500 kilómetros de diámetro de roca sólida. Esto significa que una sonda en la superficie del lado oculto está completamente sorda y muda para los controladores de la misión. Es imposible enviarle comandos o recibir telemetría y datos científicos directamente. Este obstáculo de comunicación había sido, durante más de 50 años, la barrera insuperable que había relegado la exploración del lado oculto a simples sobrevuelos orbitales. La CNSA no solo reconoció este desafío, sino que diseñó una solución elegante y ambiciosa para superarlo. La solución fue una misión precursora llamada Keqiao, o Puente de Urracas, un nombre tomado de una antigua leyenda china. Lanzado meses antes de la misión de aterrizaje principal, Keqiao no era una sonda lunar ordinaria. Era un satélite de retransmisión de comunicaciones, pero no fue colocado en una órbita lunar estándar. En cambio, fue enviado a un punto gravitacionalmente estable en el espacio profundo, a más de 64.000 kilómetros más allá de la Luna, en un lugar conocido como el punto de Lagrange Tierra-Luna 2, o L2. Desde esta posición orbital única, el satélite Keqiao tendría la capacidad de ver simultáneamente tanto el lado oculto de la Luna, que estaba debajo de él, como el planeta Tierra, que estaba a una gran distancia. Actuaría como un faro celestial, un intermediario indispensable. Recibiría los comandos desde los centros de control en Beijing, los retransmitiría hacia la superficie lunar, y luego recogería los datos científicos de la sonda y los enviaría de vuelta a la Tierra. El despliegue exitoso de Keqiao fue el habilitador tecnológico, el puente literal que abrió el lado oculto a la exploración. Con este puente de comunicaciones en su lugar, la misión principal, Chang'e 4, pudo proceder. El 3 de enero de 2019, después de un cuidadoso descenso, el módulo de aterrizaje de Chang'e 4 tocó la superficie, completando el primer aterrizaje suave en la historia en la cara oculta de la Luna. Unas horas más tarde, un vehículo robótico de 6 ruedas descendió por una rampa desde el módulo de aterrizaje y puso sus ruedas sobre el polvo lunar virgen. Este era el rover Yutu-2, el Conejo de Jade 2, un explorador de 140 kilogramos alimentado por energía solar, diseñado para una misión de 3 meses. Sin embargo, el rover demostraría una resistencia mucho mayor. Yutu-2 no era solo una cámara sobre ruedas. Era un sofisticado laboratorio geológico móvil. Estaba equipado con un radar de penetración terrestre, diseñado para cartografiar la estructura del suelo de regolito bajo sus ruedas, un espectrómetro para analizar la composición química de las rocas y una cámara panorámica para capturar imágenes detalladas de este nuevo mundo. El viaje de Yutu-2 fue, desde el primer momento, una travesía solitaria. A diferencia de los rovers de Marte, que operan en un planeta con una atmósfera delgada y reciben apoyo de una red de orbitadores, Yutu-2 estaba en un mundo sin aire, con temperaturas extremas que oscilaban entre más de 100 grados Celsius durante el día lunar de 2 semanas y menos 180 grados Celsius durante la noche lunar de 2 semanas. Su única conexión con su mundo natal, la Tierra, era el enlace singular a través del satélite Keqiao. Cada movimiento que hacía, cada centímetro que avanzaba, era sobre un terreno que la humanidad nunca había explorado. Su misión,
era analizar la geología de su lugar de aterrizaje, una vasta llanura de impacto, y buscar pistas sobre la historia temprana de la Luna. Fue este vehículo, el explorador más aislado de la humanidad, el que, en su 8º día lunar de operaciones, se topó con una anomalía que no figuraba en ninguno de los manuales de geología. La mancha brillante de material desconocido, que pronto se conocería en todo el mundo como el misterioso gel lunar. El lugar elegido para este histórico aterrizaje no fue una selección al azar, ni una decisión tomada por conveniencia. Fue una elección científica deliberada, calculada para colocar al explorador robótico en uno de los entornos geológicos más importantes y antiguos de todo el sistema solar. El módulo de aterrizaje de la misión Chang'e 4 se posó suavemente sobre la superficie, no dentro de un cráter cualquiera, sino dentro del cráter von Karman. Este no es un cráter ordinario, como los miles que marcan la superficie lunar. Es una vasta llanura de impacto, una depresión colosal que mide aproximadamente 186 kilómetros de diámetro. Es un paisaje de una escala que es difícil de conceptualizar, un suelo llano y antiguo, rodeado por un anillo de montañas erosionadas. Sin embargo, lo que hace que este lugar sea verdaderamente extraordinario no es solo su tamaño, sino su ubicación precisa. El cráter von Karman se encuentra en el hemisferio que perpetuamente da la espalda a la Tierra, la enigmática cara oculta de la Luna. Antes de continuar, es crucial disipar uno de los mitos más comunes sobre este hemisferio. A menudo se le llama el lado oscuro de la Luna, pero este término es incorrecto. No está en un estado de oscuridad perpetua, de hecho, recibe la misma cantidad de luz solar que el lado que vemos. Experimenta un ciclo de 2 semanas de día abrasador y 2 semanas de noche gélida, exactamente igual que el lado cercano. Su verdadero nombre científico es el lado lejano, o, más comúnmente, el lado oculto. Su naturaleza oculta es puramente una cuestión de perspectiva desde la Tierra, un resultado del bloqueo de marea que mantiene esa cara permanentemente apartada de nuestra vista, creando el velo de misterio que ha fascinado a la humanidad durante toda la historia. La importancia científica de este hemisferio es, por tanto, inmensa, precisamente porque es un mundo geológicamente distinto del que vemos cada noche. El lado cercano, el rostro familiar de la Luna, está dominado por vastas llanuras oscuras de basalto. Estas son los famosos Maria o mares, como el mar de la tranquilidad. Estas llanuras son el resultado de un vulcanismo masivo y antiguo. Hace miles de millones de años, el magma del interior de la Luna brotó y repavimentó enormes porciones de este hemisferio, borrando los cráteres más antiguos y creando las manchas oscuras que vemos. El lado oculto, en cambio, es un paisaje espectacularmente diferente. Casi carece de estos grandes mares. En su lugar, es un terreno dominado por tierras altas, antiguas y accidentadas. Es un mundo que está mucho más densamente craterizado, y su corteza es significativamente más gruesa que la del lado cercano. Esta dicotomía geológica fundamental es uno de los mayores misterios de la selenología, y significa que el lado oculto es un registro mucho mejor preservado de la historia temprana de la Luna. Esto nos lleva de nuevo al cráter von Karman. Su ubicación es aún más especial de lo que parece. Este cráter de 186 kilómetros de diámetro no está solo. Yace, a su vez, dentro de una estructura aún más colosal, una de las características más importantes de todo el sistema solar, la cuenca Aitken del Polo Sur. Esta cuenca es la cicatriz de impacto más grande, más profunda y más antigua confirmada en la Luna. Es una depresión titánica de aproximadamente 2.500 kilómetros de diámetro y más de 12 kilómetros de profundidad, formada por un cataclismo cósmico hace más de 4.000 millones de años. Se cree que el impacto que creó la cuenca Aitken fue tan inimaginablemente violento que excavó y expulsó por completo toda la corteza lunar en ese punto, exponiendo potencialmente el material del manto superior de la Luna. Por lo tanto, aterrizar dentro del cráter von Karman es, en efecto, aterrizar en el suelo de esta cuenca primordial. Esto ofrece a los científicos una oportunidad que han esperado durante décadas. Proporciona la capacidad de estudiar rocas y un regolito que no provienen de la corteza lunar estándar, sino de capas mucho más profundas, material que normalmente estaría enterrado a decenas de kilómetros bajo la superficie. El rover Yutu 2 no estaba simplemente conduciendo sobre el polvo lunar.
estaba conduciendo sobre la historia profunda del planeta, sobre rocas que contienen la historia del océano de magma lunar y la diferenciación química del manto. Este es el escenario real del descubrimiento. Es un paisaje de una antigüedad casi inconcebible, un museo geológico que ha estado expuesto al vacío y al bombardeo de meteoritos durante miles de millones de años, cubierto por una gruesa capa de regolito, el polvo fino y gris que es el resultado de eones de impactos. En este entorno de uniformidad gris y antigua, un lugar donde el cambio solo ocurre a escalas de tiempo geológicas, cualquier cosa fuera de lo común, cualquier cosa que no sea polvo y roca pulverizada, se destaca como una anomalía profunda. Por eso, cuando las cámaras del Yutu-2 detectaron algo brillante y similar a un gel, el evento no fue trivial. Fue una señal de alerta científica en uno de los lugares más silenciosos y antiguos que la humanidad ha tocado jamás. El descubrimiento no fue el resultado de una búsqueda activa de anomalías. Sucedió, como tantos grandes descubrimientos en la ciencia, por accidente, gracias a la atenta observación de un equipo de ingenieros que realizaba tareas de rutina. El evento tuvo lugar durante el 8º día lunar de operaciones del rover, en el mes de julio de 2019. Para entender el momento, primero debemos comprender el ritmo de vida de un explorador robótico en la Luna. El Yutu-2, al ser un vehículo alimentado por energía solar, opera en un ciclo dictado por el Sol. La Luna experimenta un día que dura aproximadamente 14 días terrestres, seguido de una noche de 14 días terrestres. Durante la gélida noche lunar, donde las temperaturas caen a menos de 180 grados Celsius bajo cero, el rover entra en un estado de hibernación profunda, utilizando una pequeña unidad de calor de radioisótopos solo para evitar que sus componentes electrónicos centrales se congelen permanentemente. Cuando el sol finalmente sale por el horizonte, el rover despierta, despliega sus paneles solares y comienza su periodo de trabajo de 2 semanas. Sin embargo, ni siquiera este día lunar de 2 semanas es un periodo de trabajo continuo. El rover se enfrenta a otro desafío ambiental extremo: el mediodía lunar. Cuando el Sol está en su punto más alto en el cielo sin aire de la Luna, su radiación incide directamente sobre la superficie, sin una atmósfera que la disperse o la filtre. Las temperaturas en el suelo lunar ecuatorial pueden dispararse a más de 120 grados Celsius. Este calor extremo es tan peligroso para la delicada electrónica del rover como lo es el frío extremo de la noche. Si los instrumentos científicos y las computadoras de a bordo se sobrecalientan, la misión podría terminar instantáneamente. Por lo tanto, el equipo de operaciones en la Tierra, en el Centro de Control Aeroespacial de Beijing, sigue un protocolo de seguridad estricto. Cada día lunar, durante el período de calor más intenso alrededor del mediodía local, ordenan al rover que entre en una siesta protectora. El Yutu-2 detiene su movimiento, apaga sus instrumentos no esenciales y se orienta para minimizar su exposición al sol, esperando a que el ángulo del sol sea más bajo y las temperaturas vuelvan a ser manejables. Fue precisamente en uno de estos momentos, en el día 25 de julio de 2019, cuando el equipo de conducción del Yutu-2 en la Tierra se estaba preparando para enviar el comando de siesta. El rover había estado conduciendo a través de una región relativamente monótona del cráter von Karman, un paisaje cubierto de regolito gris y salpicado de pequeños cráteres antiguos y erosionados. Los ingenieros estaban revisando las últimas imágenes de telemetría y navegación enviadas por el rover antes de ponerlo a dormir. Estas imágenes, tomadas por las cámaras de navegación y evasión de obstáculos del rover, son típicamente en blanco y negro y de una resolución funcional, diseñadas para ayudar a los conductores a identificar rocas peligrosas o pendientes pronunciadas en el camino. Eran imágenes de rutina, destinadas a ser las últimas antes de la pausa operativa. Sin embargo, un miembro del equipo, un científico del rover llamado Yu Xiao, notó algo que rompió la monotonía. En una de las imágenes de la cámara de navegación, se podía ver un pequeño cráter en la distancia. Esto en sí mismo no era inusual. El suelo lunar está cubierto de ellos. Pero este cráter parecía diferente. Era un cráter joven o fresco, a diferencia de los cráteres circundantes, que estaban erosionados y suavizados, con los bordes redondeados por millones de años de bombardeo de micrometeoritos. Este cráter tenía bordes afilados y paredes empinadas. Sugería que había sido formado por un impacto de meteorito relativamente reciente. Pero lo que realmente capturó la atención del equipo estaba dentro de ese cráter.
En el centro de esta pequeña cicatriz en el paisaje, había un punto de material que era visiblemente diferente del regolito gris circundante. Era más brillante. Parecía tener una reflectividad más alta, capturando la luz del sol de una manera que el polvo suelto no lo hacía. Y su textura, incluso en la imagen de baja resolución, parecía inusual, menos polvorienta, quizás más cohesiva. El equipo en el centro de control sintió de inmediato que esto era una anomalía. La rutina se rompió. En lugar de proceder con la siesta de mediodía planificada, el equipo científico de la misión tomó una decisión rápida. Había que investigar esto. El plan de conducción original del rover fue descartado. La siesta se canceló, o al menos se pospuso. Se formuló un nuevo plan, uno que desviaría al rover de su camino cuidadosamente trazado y lo dirigiría hacia el borde de este intrigante cráter. Esta decisión no fue trivial. Conducir un rover en la Luna desde la Tierra, con el retraso de la señal de varios segundos rebotando a través del satélite Kekiao, es un proceso lento y laborioso. Cada movimiento debe ser verificado. Y acercarse a un cráter, un peligro de navegación que podría atrapar al rover, era un riesgo operativo. Pero la anomalía era demasiado convincente para ignorarla. El equipo de Yutu-2 había encontrado su primer verdadero descubrimiento inesperado, una aguja en un pajar de regolito, y ahora el mundo, aunque aún no lo sabía, esperaría mientras el rover comenzaba su lento y cuidadoso acercamiento para averiguar qué era exactamente esa mancha brillante en el fondo de un cráter sin nombre en el lado oculto de la Luna. El descubrimiento inicial de la mancha brillante en el cráter fresco desencadenó un período de intensa actividad y especulación, primero dentro del propio equipo de la misión y luego a medida que la noticia comenzó a filtrarse en todo el mundo. La primera descripción oficial del material provino de los diarios de conducción de la propia misión china, conocidos como los Diarios de Yutu-2. Estos diarios, que se publicaban en un medio de divulgación científica afiliado al programa espacial chino, proporcionaban actualizaciones narrativas sobre el progreso del rover. Fue en una de estas actualizaciones donde apareció la terminología que encendería la imaginación del público. El equipo describió la sustancia como de un color inusual, y lo más crítico, utilizaron la frase Yao Zhuang Wu. Esta frase china, cuando se tradujo al inglés para los medios internacionales, se convirtió en sustancia similar a un gel. Esta fue la descripción que se propagó por el mundo, y la elección de esta palabra, gel, transformó una curiosidad geológica en un profundo misterio. La razón por la que esta palabra tuvo un impacto tan profundo radica en todo lo que sabemos, o creemos saber, sobre la Luna. El entorno lunar es el entorno más seco y estéril que podemos concebir. Es un mundo sin atmósfera, sometido a un vacío casi perfecto. Cualquier agua líquida expuesta en su superficie herviría instantáneamente y se disociaría por la radiación solar. La Luna es, esencialmente, un desierto cósmico, un lugar definido por el polvo de roca seco y pulverizado, el regolito, que ha sido horneado por la radiación y golpeado por micrometeoritos durante miles de millones de años. En este paradigma de sequedad absoluta, la palabra gel es una completa contradicción. En nuestra experiencia terrestre, un gel es una sustancia coloidal, un semisólido que está suspendido en un líquido. Implica la presencia de humedad, de agua, o al menos de algún tipo de disolvente químico. Por lo tanto, la sugerencia de que una sustancia similar a un gel existía en el suelo del lado oculto de la Luna no era solo una anomalía, era una imposibilidad aparente. Esta descripción inicial, similar a un gel, fue probablemente un intento de los científicos de describir la apariencia visual de la sustancia, no su composición química. En las imágenes iniciales de la cámara de navegación, el material no se veía como el polvo suelto y gris que lo rodeaba. El polvo lunar es famoso por su baja reflectividad. Absorbe la mayor parte de la luz solar. Esta nueva sustancia, en cambio, era notablemente brillante, lo que sugería una superficie más suave o quizás vítrea que reflejaba la luz del sol de manera especular, como un espejo. Su textura también parecía cohesiva. En lugar de ser un polvo suelto, parecía ser una mancha única o un grupo de material cementado. Es probable que los científicos, al buscar una palabra en su idioma para describir algo que era brillante, cohesivo y no se parecía al polvo, eligieran un descriptor de textura y la palabra que eligieron fue gel. Sin embargo,
Esta elección de palabras, una vez traducida y sacada de su contexto técnico, fue todo lo que el mundo necesitó para que la especulación comenzara. La noticia del gel lunar se difundió rápidamente por los medios de comunicación internacionales y las redes sociales. El hecho de que el descubrimiento ocurriera en el lado oculto de la Luna, un lugar ya envuelto en misterio y asociado en la cultura popular con bases alienígenas y secretos ocultos, solo añadió combustible al fuego. La sustancia se convirtió en un lienzo en blanco para todo tipo de teorías. ¿Era esta, finalmente, la prueba de que la Luna no estaba muerta? Las especulaciones más conservadoras y científicamente plausibles sugirieron que podría ser hielo. Se teorizó que el impacto de meteorito que creó el cráter fresco podría haber excavado y expuesto una capa de hielo de agua subterráneo, que de alguna manera persistía como una mancha de escarcha o un gel de hielo sucio antes de sublimarse en el vacío. Esta era una posibilidad tentadora, ya que encontrar agua accesible en forma de hielo fuera de los polos permanentemente sombreados sería un descubrimiento revolucionario para la futura colonización. Otras especulaciones se centraron en la geología. Quizás no era hielo, sino un tipo de vidrio volcánico desconocido. El lado oculto de la Luna tiene una historia geológica diferente, y era concebible que este impacto hubiera expuesto una veta de material volcánico, quizás un depósito de obsidiana lunar que, al ser fracturado, parecía brillante y similar a un gel. Una tercera vía de especulación, aún más emocionante, era que el material no era lunar en absoluto. El cráter era fresco, por lo que la sustancia podría ser un fragmento del propio meteorito que había creado el cráter. Si ese meteorito provenía de un asteroide o cometa inusual, podría haber depositado sus propios materiales exóticos, quizás hielos de dióxido de carbono o compuestos orgánicos complejos que ahora formaban esta extraña mancha en el suelo. Y por supuesto, las teorías más marginales florecieron. Que se trataba de un residuo tecnológico, el rastro de una nave alienígena o incluso algún tipo de biofilm biológico exótico. La palabra gel abrió la puerta a todas estas posibilidades, transformando una simple mancha brillante de 2 kilómetros de largo, vista por un rover solitario, en el centro de un debate global. La presión ahora estaba sobre la Administración Espacial Nacional de China. El mundo estaba observando, y todos querían saber, ¿qué era realmente esta sustancia misteriosa? La descripción inicial de la sustancia, esa única e incendiaria palabra, gel, fue el catalizador que transformó un oscuro hallazgo operativo en un fenómeno mediático global. La noticia, que se originó en los diarios de la misión en idioma chino, fue rápidamente recogida por los servicios de noticias internacionales. En cuestión de horas, los titulares de todo el mundo anunciaban el gel misterioso encontrado por el rover chino en el lado oculto de la Luna. Esta narrativa se propagó por Internet a una velocidad asombrosa, y el vacío de información concreta dejado por la Administración Espacial Nacional de China fue llenado instantáneamente por una ola de especulación febril. La reacción mundial no fue solo de curiosidad, fue una explosión de teorías que iban desde lo científicamente plausible hasta lo fantásticamente especulativo. El hecho de que este descubrimiento ocurriera en la cara oculta, un lugar ya cargado de mitología y misterio, solo sirvió para amplificar la intriga. La conversación global se obsesionó con una única pregunta: ¿qué era esa sustancia? La primera y más optimista de las teorías científicas se centró en la posibilidad de que fuera hielo de agua. Esta no era una idea completamente descabellada. Si bien la superficie lunar expuesta al sol es demasiado caliente para el hielo, durante décadas los científicos han teorizado, y más recientemente confirmado, que el agua puede existir en forma de hielo en trampas frías, permanentes, como los cráteres profundamente sombreados en los polos lunares. El descubrimiento del Yutu 2 no estaba en un polo, pero el escenario ofrecía una nueva posibilidad. El cráter donde se encontró la sustancia era fresco, de formación reciente. La teoría era que el impacto del meteorito que creó ese cráter podría haber actuado como una excavadora cósmica, perforando la capa superficial de regolito seco y exponiendo una capa de hielo de agua subterráneo que había estado atrapada debajo, quizás durante miles de millones de años. La sustancia, similar a un gel, podría ser este hielo de agua mezclado con el polvo lunar, creando una especie de lodo o escarcha sucia que brillaba bajo el sol lunar. Si esto fuera cierto, las implicaciones serían revolucionarias.
Encontrar hielo de agua accesible en las latitudes medias de la Luna cambiaría por completo el paradigma de la colonización lunar, proporcionando un recurso vital para el soporte vital y el combustible para cohetes lejos de los polos difíciles de alcanzar. La segunda gran línea de especulación se mantuvo firmemente en el ámbito de la geología, aunque seguía siendo emocionante. Esta teoría proponía que la sustancia era algún tipo de vidrio de impacto o depósito volcánico. La Luna, aunque geológicamente muerta hoy, tuvo un pasado volcánico violento. El lado oculto, con su corteza más gruesa y su geología diferente, podría albergar tipos de rocas o minerales que no hemos visto en las muestras del Apolo del lado cercano. La descripción brillante y similar a un gel encajaba perfectamente con la descripción visual del vidrio. Era posible que el impacto del meteorito hubiera expuesto una veta de obsidiana lunar, un vidrio volcánico natural. Una teoría aún más probable, y que los geólogos favorecían, era que la sustancia no era un depósito antiguo, sino uno nuevo, creado por el propio impacto. La energía liberada por un impacto de meteorito a hipervelocidad es tan inmensa que puede derretir instantáneamente el suelo lunar, los silicatos del regolito. Este material fundido, al enfriarse casi instantáneamente en el vacío frío del espacio, no tendría tiempo de formar cristales, solidificándose en su lugar como un vidrio amorfo. Esta brecha de impacto fundido, un término para rocas rotas cementadas por este vidrio, sería brillante, cohesiva, y tendría una textura suave, exactamente como la sustancia descrita. La tercera familia de teorías se centró en el propio impactador. El cráter era fresco, por lo que el material anómalo podría no ser lunar en absoluto, sino restos del meteorito que acababa de llegar. Si el objeto que golpeó la Luna no era un asteroide típico, sino un tipo raro de condrita carbonácea, podría haber depositado sus propios materiales exóticos, incluidos compuestos orgánicos complejos. O, si el impactador fuera un fragmento de cometa, podría haber depositado sus propios hielos, no solo de agua, sino de dióxido de carbono, metano o amoníaco, que podrían formar un depósito similar a un gel de corta duración antes de disiparse. Esta teoría era particularmente intrigante porque significaba que Yutu-2 podría estar analizando una muestra prístina de un objeto de los confines del sistema solar, o incluso, como el cometa Borisov, del espacio interestelar. Finalmente, la cuarta categoría de especulación fue la más sensacionalista, alimentada por la ubicación en el lado oculto y el secretismo percibido. Esta fue la teoría de que la sustancia era de origen artificial o exótico. Las redes sociales y los foros de conspiración se iluminaron con ideas de que Yutu-2 se había topado con los restos de una expedición anterior y fallida, quizás una sonda secreta. Otros sugirieron que podría ser el combustible o el residuo de una nave no terrestre, o incluso algún tipo de biofilm biológico exótico y resistente al vacío, una forma de vida que prosperaba en la radiación. Aunque estas ideas fueron descartadas instantáneamente por la comunidad científica, formaron una parte significativa de la reacción pública. La narrativa del gel alienígena era simplemente demasiado convincente para que muchos la ignoraran. Todas estas teorías, desde el hielo de agua hasta el vidrio de impacto y la vida alienígena, florecieron en el fértil suelo de la falta de datos. El mundo tenía una anomalía convincente, una descripción provocativa y un lugar misterioso, pero no tenía respuestas. La presión sobre la Administración Espacial Nacional de China aumentó exponencialmente. Mientras la especulación global se arremolinaba, alcanzando un punto álgido de teorías febriles, toda la atención del mundo se centró en una única fuente que poseía la verdad: la Administración Espacial Nacional de China, o CNSA. En la era de la información instantánea, el público y los medios de comunicación se han acostumbrado a un cierto nivel de transparencia por parte de las agencias espaciales. La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, la NASA, por ejemplo, ha cultivado una estrategia de relaciones públicas muy abierta, a menudo transmitiendo aterrizajes en Marte en vivo, publicando imágenes en bruto de sus rovers en galerías en línea casi tan pronto como se reciben, e involucrando al público en tiempo real. Esta era la expectativa que el mundo proyectó sobre la Agencia Espacial China. Se esperaba una avalancha de datos. Imágenes en primer plano de alta resolución del gel, análisis espectrales preliminares,
una conferencia de prensa de los científicos de la misión explicando sus hipótesis. Sin embargo, esto no fue lo que sucedió. En lugar de una avalancha de información, el mundo se encontró con un muro de silencio metódico. La CNSA no publicó nuevas imágenes de la sustancia anómala. No ofrecieron comentarios inmediatos ni aclaraciones sobre la desafortunada elección de la palabra gel. Más allá de los crípticos diarios de la misión, que solo habían mencionado el descubrimiento y el cambio de planes del rover, el flujo de información oficial se detuvo. Esta ausencia de datos no fue un accidente, ni necesariamente una señal de pánico dentro de la agencia. Fue una demostración perfecta del modo de operar fundamental de la CNSA, una filosofía de exploración espacial que es radicalmente diferente de la de su contraparte estadounidense. El programa espacial chino, aunque de naturaleza científica, está profundamente arraigado en una cultura de control estatal, secretismo militar y deliberación metódica. Su prioridad no es el espectáculo público ni el compromiso mediático. Su prioridad es el éxito de la misión y la publicación de datos verificados y completos a través de canales oficiales y preferiblemente en revistas científicas de alto impacto. Este enfoque cauteloso creó un vasto vacío de información. El mundo estaba desesperado por respuestas, pero la agencia que las tenía no estaba hablando. Este vacío informativo fue interpretado de la peor manera posible por la audiencia global. El silencio no se vio como prudencia científica o rigor metodológico, se interpretó como secretismo activo. La narrativa pública pasó rápidamente de ser una pregunta científica de ¿qué es esta sustancia fascinante?, a una pregunta conspirativa de ¿qué está ocultando el gobierno chino? El hecho de que el descubrimiento ocurriera en el lado oculto de la Luna, un lugar ya asociado en la imaginación popular con el secretismo y lo desconocido, solo sirvió para reforzar esta sospecha. El silencio de la CNSA se convirtió, en sí mismo, en la prueba de que el descubrimiento era mucho más significativo de lo que se admitía. Esta percepción de un encubrimiento alimentó las teorías más sensacionalistas. Si solo fuera un trozo de vidrio de impacto, ¿por qué no publicaban la foto y lo decían? Si fuera hielo, ciertamente sería una gran noticia, pero ¿por qué ocultarlo? El silencio implicaba que la verdad debía ser algo que no encajaba en ninguna de las categorías científicas conocidas. ¿Había encontrado U-2 algo tecnológico? ¿Era una sustancia de un valor estratégico incalculable que la nación no quería compartir? ¿Era, quizás, una forma de vida exótica, y la CNSA estaba ahora lidiando con las implicaciones del informe Brookings, temiendo el pánico o el colapso social? El secretismo operativo de la agencia, diseñado para garantizar un control metódico, tuvo el efecto secundario involuntario de crear el escenario perfecto para una teoría de la conspiración global. La realidad dentro del Centro de Control Aeroespacial de Beijing era, con toda probabilidad, mucho más mundana y mucho menos conspirativa. Los científicos e ingenieros chinos probablemente estaban tan perplejos como el resto del mundo. Tenían una imagen de baja resolución de una mancha brillante. No tenían más datos que el público. Su silencio no se debía a que estuvieran ocultando un secreto, sino a que estaban en proceso de hacer la ciencia. Sabían que la única manera de obtener una respuesta real era arriesgar al rover, acercarlo al borde del cráter y utilizar su instrumento especializado, el espectrómetro, para analizar la composición de la sustancia. Este era un proceso que no tomaría horas, sino semanas de cuidadosa planificación y conducción. Desde su perspectiva, no había nada que informar hasta que se completara ese análisis. Anunciar especulaciones no verificadas es una mala práctica científica y, en un programa espacial controlado por el Estado, un error potencialmente vergonzoso. Por lo tanto, el mundo observaba y esperaba, mientras el misterio se profundizaba con cada día de silencio. La CNSA, al adherirse a su doctrina operativa estándar de cautela y verificación, inadvertidamente proporcionó la tensión dramática perfecta. El gel lunar se convirtió en un símbolo de los secretos que el lado oculto podría albergar, y la Agencia Espacial China se convirtió en el guardián de esa verdad. El retraso, causado por la necesidad de una investigación científica adecuada, se convirtió en el período de incubación perfecto para el mito, un mito que ahora exigía una respuesta extraordinaria. La presión estaba aumentando, no solo sobre el pequeño rover U-2 mientras se arrastraba por el polvo lunar, sino sobre la propia agencia espacial para que finalmente revelara lo que realmente había encontrado.
Tras la decisión de investigar la anomalía, el equipo de la misión Chang'e 4 se enfrentó a un formidable desafío de ingeniería. Para el público, la orden parecía simple: acércate y toma una foto. Pero para los ingenieros en el Centro de Control Aeroespacial de Beijing, era una de las maniobras de mayor riesgo que podían intentar. El problema era la ubicación del objetivo. La sustancia brillante no estaba convenientemente situada en el terreno llano y abierto. Estaba en el fondo de un cráter. Aunque el cráter era pequeño, de solo unos pocos metros de diámetro, era fresco. Esto significaba que sus paredes eran probablemente empinadas, y el suelo circundante, conocido como el anillo de eyección, estaría cubierto de rocas afiladas y un regolito suelto y esponjoso, como nieve en polvo. Conducir al rover Yutu-2 dentro del cráter no era una opción en absoluto. Tal maniobra habría sido un suicidio para la misión. El rover podría volcarse fácilmente en la pendiente, o sus ruedas podrían hundirse en el polvo blando e inclinada, dejándolo irremediablemente atascado. En el lado oculto de la Luna, a cientos de miles de kilómetros de casa y sin posibilidad de rescate, un error de conducción de este tipo significaría el fin de la misión. Por lo tanto, el equipo de la misión tuvo que desarrollar un plan de conducción completamente nuevo. El objetivo no era alcanzar la sustancia, sino alcanzar un punto de observación óptimo. Necesitaban encontrar un lugar, probablemente en el borde opuesto del cráter, que estuviera lo suficientemente cerca, que fuera lo suficientemente estable y que tuviera una línea de visión clara y sin obstrucciones hacia el material brillante en el fondo. El rover tendría que rodear el cráter. Esta maniobra, aunque más segura que entrar en él, seguía estando plagada de peligros. El rover tendría que navegar por el terreno de la eyección, un campo minado geológico que no estaba cartografiado y era impredecible. La conducción de un rover en la Luna es un proceso de una lentitud y una deliberación casi dolorosas. No es un proceso en tiempo real. Debido al retraso de la señal de varios segundos, que tenía que viajar desde Beijing hasta el satélite Keqiao en el punto L2 y luego bajar hasta el rover y luego el mismo camino de vuelta, el Yutu-2 no se puede conducir con un joystick. En cambio, el proceso es un baile metódico de parar y seguir. El rover conduce unos pocos centímetros, se detiene. Utiliza sus cámaras de navegación y evasión de obstáculos para tomar un conjunto completo de imágenes estereoscópicas de su entorno inmediato, identificando cada roca, cada sombra y cada cambio de pendiente. Esas imágenes se comprimen y se envían en el largo viaje de vuelta a la Tierra. En Beijing, un equipo de conductores de rover o planificadores de secuencia pasa horas analizando meticulosamente ese conjunto de imágenes. Construyen un modelo tridimensional del terreno y planifican, literalmente centímetro a centímetro, el siguiente movimiento seguro del rover. Luego, compilan una serie de comandos de conducción, como avanzar 50 centímetros, girar la rueda derecha 15 grados, avanzar 10 centímetros más. Esta secuencia de comandos se envía de vuelta al rover, que la ejecuta a ciegas. Luego, el rover se detiene y todo el ciclo vuelve a empezar. Este lento y laborioso proceso fue el que se requirió para que el Yutu-2 se acercara al cráter. Lo que podría haber tomado a un astronauta humano unos pocos minutos de caminata cuidadosa, le tomó al rover robótico semanas. El descubrimiento inicial se produjo a finales de julio de 2019, durante el 8º día lunar de la misión. El acercamiento no se completó en ese mismo día lunar. La operación fue tan compleja y lenta que tuvo que ser pausada cuando el Sol comenzó a ponerse en el cráter von Karman, obligando al rover a entrar en su hibernación de 14 días para sobrevivir a la noche lunar. Este retraso operativo, una pausa forzada de 2 semanas en la investigación, solo sirvió para aumentar la tensión y el misterio en la Tierra. El mundo entero, ahora pendiente de la noticia del gel, tuvo que esperar mientras el rover dormía en el frío extremo. Finalmente, durante el siguiente día lunar, el día lunar 9, que comenzó a finales de agosto de 2019, el rover despertó y reanudó su cuidadoso acercamiento. Después de días adicionales de maniobras de parar y seguir, bordeando el peligroso borde del cráter, el Yutu-2 finalmente alcanzó la posición deseada. Los ingenieros lo habían colocado en un punto en el borde del cráter, en un terreno lo suficientemente estable, y en un ángulo que le daba a sus instrumentos montados en el mástil una línea de visión perfecta hacia el objetivo en el fondo.
El viaje había sido un éxito de navegación. El rover estaba a salvo. El objetivo estaba a la vista. Ahora, la fase de conducción de esta investigación había terminado y la fase científica estaba a punto de comenzar. El rover dejó de moverse y el equipo de la misión se preparó para desplegar el instrumento que finalmente resolvería el misterio, el espectrómetro. Con el rover Yutu-2 finalmente posicionado de forma segura en el borde del cráter, con una línea de visión clara hacia la sustancia anómala, la fase de navegación de alto riesgo había concluido. Ahora comenzaba la verdadera investigación científica. El equipo de la misión en la Tierra ya no dependía de las imágenes de la cámara de navegación en blanco y negro, que solo podían mostrarles la forma y el brillo del material. Era el momento de desplegar el instrumento científico clave del rover, la herramienta diseñada específicamente para responder a la pregunta de ¿de qué está hecho esto? Este instrumento es el espectrómetro visible y de infrarrojo cercano, una de las herramientas de análisis geológico más potentes a bordo del vehículo robótico. A diferencia de un brazo robótico que tendría que alcanzar y tocar físicamente la muestra, un riesgo que era imposible en esta situación, el espectrómetro es un instrumento de teledetección. Puede analizar la composición de un objetivo a distancia. Este instrumento está montado en el mástil principal del rover, su cabeza, lo que le da un punto de vista elevado, permitiéndole apuntar con precisión a objetivos de interés en el suelo. Su funcionamiento es una elegante aplicación de la física de la luz. El espectrómetro no toma una fotografía en el sentido tradicional. En su lugar, realiza un análisis mucho más profundo conocido como espectroscopía. El proceso comienza cuando el instrumento ilumina el objetivo, en este caso, la sustancia brillante en el fondo del cráter. Utiliza una fuente de luz controlada o la luz solar reflejada para este propósito. Cuando este haz de luz golpea el material, la superficie del material interactúa con esa luz. Cada sustancia química, cada mineral en el universo tiene una propiedad fundamental. Absorbe longitudes de onda de luz muy específicas y refleja otras. Esta interacción se basa en la composición atómica y la estructura molecular del material. El trabajo del espectrómetro es capturar esa luz que rebota, la luz reflejada por la sustancia misteriosa. Una vez que esta luz reflejada entra en el instrumento, un sistema de prismas y rejillas la descompone, de la misma manera que las gotas de lluvia descomponen la luz solar para crear un arco iris. El espectrómetro separa la luz entrante en todo su espectro de colores, desde el visible hasta el infrarrojo cercano, que es invisible para el ojo humano. Luego, un detector mide la intensidad de la luz en cada una de estas longitudes de onda específicas. El resultado no es una imagen, sino un gráfico, una firma espectral. Esta firma es, en efecto, la huella dactilar química única del material. Muestra picos y valles que indican exactamente qué longitudes de onda fueron absorbidas por la sustancia y cuáles fueron reflejadas. Esta huella dactilar es la clave de la identificación. Los científicos en la Tierra mantienen vastas bibliotecas de firmas espectrales de miles de minerales, rocas, hielos y compuestos químicos conocidos. Tienen la huella dactilar espectral del hielo de agua, la huella del olivino, la huella del metal de hierro, la huella del vidrio volcánico y la huella del regolito lunar ordinario. El plan de la misión era ahora simple, aunque técnicamente complejo. El equipo en Beijing ordenaría al rover que apuntara su espectrómetro con precisión milimétrica, primero al regolito normal y circundante que rodeaba el cráter, para obtener una lectura de línea de base o de control. Luego, apuntarían el instrumento directamente al corazón de la mancha brillante y similar a un gel. Una vez que tuvieran las dos firmas espectrales, la del suelo normal y la de la sustancia anómala, solo tendrían que compararlas. Si la firma del gel coincidía con la del hielo de agua, habrían encontrado agua. Si coincidía con el vidrio, habrían resuelto el misterio geológico. Si no coincidía con nada en su biblioteca, el misterio se habría vuelto exponencialmente más profundo. El rover estaba en posición. El instrumento estaba listo. Se envió el comando a través de cientos de miles de kilómetros de espacio, a través del satélite Kekiao, ordenando al Yutu-2 que disparara su luz y leyera la huella dactilar química de la anomalía más extraña encontrada en el lado oculto de la Luna. La orden, transmitida desde el centro de control en la Tierra, viajó a través del vacío.
fue retransmitida por el satélite Kekiao y finalmente recibida por el rover Yutu-2 en el borde del cráter. El plan científico se ejecutó con una precisión robótica. El primer paso fue establecer una línea de base científica, un control. El mástil del rover, que sostenía el instrumento UBNIS, giró ligeramente y apuntó el espectrómetro no a la anomalía, sino al suelo lunar ordinario y circundante, el regolito gris que se encontraba a pocos metros del borde del cráter. El instrumento activó su fuente de luz, iluminó el polvo y registró la firma espectral de ese material. Los datos fueron recopilados, empaquetados y enviados de vuelta a la Tierra. Cuando los científicos en Beijing analizaron esta primera lectura, esta confirmó exactamente lo que esperaban ver. La huella dactilar química era la del regolito lunar estándar del lado oculto, un material compuesto predominantemente de silicatos como la plagioclasa y el piroxeno, consistente con el suelo de las tierras altas lunares. Esta firma de control, perfectamente normal y aburrida, era crucial. Demostraba que el instrumento funcionaba correctamente y proporcionaba el espectro de referencia contra el cual se compararía la anomalía. Ahora, había llegado el momento de la verdad. El equipo de la misión envió la siguiente secuencia de comandos. El mástil del rover se reorientó, esta vez apuntando con una precisión milimétrica hacia el fondo del cráter, centrándose directamente en la pequeña mancha de material brillante y cohesivo. El espectrómetro volvió a activarse, su haz de luz atravesó la sombra del cráter e iluminó la sustancia misteriosa. De nuevo, el instrumento registró la luz reflejada, la descompuso en su espectro de infrarrojo cercano y visible, y midió la intensidad de cada longitud de onda. Los paquetes de datos que contenían esta nueva y crítica información emprendieron el largo viaje de regreso, desde el lado oculto de la Luna hasta el satélite Kekiao, y desde allí, a través de 380.000 kilómetros de espacio, hasta las antenas receptoras en la Tierra. En el centro de control, los científicos esperaban mientras los datos se descargaban y procesaban. Finalmente, la nueva firma espectral apareció en sus pantallas. En el instante en que se cargó el gráfico, dos hechos fueron evidentes e innegables. El primero fue una confirmación inmediata. Esta nueva firma espectral no se parecía en nada a la lectura de control del regolito circundante. Los picos y valles, las características de absorción que definen la huella dactilar química, estaban en lugares completamente diferentes. La reflectividad general del material era mucho mayor, lo que explicaba el brillo visual que había atraído su atención en primer lugar. Esto fue un momento de validación. La anomalía era real. El equipo había encontrado con éxito una sustancia geológicamente distinta, algo que no era el polvo lunar ordinario. Habían confirmado, más allá de toda duda, que el rover había descubierto algo verdaderamente inusual. El segundo hecho, que siguió segundos después, fue la respuesta a la pregunta que el mundo entero se hacía. El equipo comenzó a comparar esta nueva firma anómala con la vasta biblioteca de firmas espectrales conocidas, el catálogo de todos los materiales que esperaban encontrar. Inmediatamente, las teorías más sensacionalistas comenzaron a desmoronarse. La firma no coincidía en absoluto con la firma espectral conocida del hielo de agua. Los valles de absorción característicos y profundos que el hielo de agua crea en las longitudes de onda del infrarrojo cercano estaban completamente ausentes. Con esta única medición, la teoría más esperanzadora, la del descubrimiento de agua accesible en las latitudes medias, quedó científicamente refutada. La sustancia no era hielo. Tampoco coincidía con la firma de hielos de dióxido de carbono, ni de amoníaco, ni de metano, ni de ningún otro material volátil común de un cometa. Las teorías sobre el impacto de un cometa también parecían improbables. Entonces, ¿con qué coincidía? La firma espectral sí mostró una fuerte correlación con una clase de materiales muy conocida en la geología lunar. Mostraba características de absorción claras que indicaban la presencia de minerales de silicato, pero las características estaban suavizadas y ensanchadas. Esta es la apariencia clásica de un material que no ha tenido tiempo de formar una estructura cristalina ordenada. Los picos nítidos de un cristal se habían fundido en las curvas más amplias de un material amorfo, un material que había sido fundido y luego enfriado, o apagado, a una velocidad increíblemente rápida. La firma espectral era, de hecho, la huella dactilar inconfundible del vidrio.
Específicamente, era la firma de un vidrio derivado del material lunar local, como la plagioclasa, que había sido sometido a un calor y una presión extremos. Los datos del Venice no mostraban un gel húmedo, sino un material vitrificado, un vidrio de impacto. El equipo chino ahora tenía la prueba química en la mano. La sustancia no era biológica, ni volátil, ni alienígena. Era una cicatriz geológica, un trozo de vidrio forjado por la violencia de un impacto de meteorito. Con los datos espectrales en la mano, el misterio, dentro del equipo científico de la misión Chang'e 4, estaba resuelto. La sustancia no era un gel húmedo, ni hielo de agua, ni un artefacto alienígena. Era, inequívocamente, un tipo de vidrio de impacto formado por el propio material lunar. El equipo ahora poseía la prueba científica irrefutable. Sin embargo, el proceso científico no termina con la simple recopilación de datos. Termina con la publicación. Y aquí, el equipo chino se enfrentó a un desafío que iba más allá de la simple conducción de un rover. Durante los meses siguientes al análisis del espectrómetro, el mundo exterior seguía sumido en la oscuridad. El silencio de la Administración Espacial Nacional de China, que había comenzado como una prudencia operativa mientras se acercaban al cráter, continuó. Este silencio prolongado, incluso después de que los instrumentos hubieran escaneado el objetivo, pareció confirmar las sospechas de los teóricos de la conspiración. ¿Por qué, si ya tenían los datos, no los publicaban? Era la verdad tan impactante que requería una cuidadosa gestión de la información. La realidad, una vez más, era mucho más metódica y menos conspirativa. La Administración Espacial Nacional de China no opera como un canal de noticias. Opera como una institución científica de primer nivel. El equipo de la misión, un grupo de científicos planetarios y geólogos, no iba a anunciar sus hallazgos en una publicación de blog o en una conferencia de prensa apresurada. Estaban en posesión de un conjunto de datos único, el primer análisis in situ de una sustancia como esta en la cara oculta de la Luna. Su deber como científicos era analizar meticulosamente esos datos, interpretar las firmas espectrales, escribir un artículo científico formal que detallara su metodología y sus conclusiones, y someter ese artículo al riguroso proceso de revisión por pares. Este es el estándar de oro de la ciencia. Un descubrimiento no es real hasta que ha sido examinado, criticado y validado por otros expertos independientes en el campo. Este proceso no lleva días ni semanas, lleva muchos meses. Así que, mientras el público mundial seguía debatiendo sobre el gel y el encubrimiento chino durante la segunda mitad de 2019, los científicos de la misión estaban ocupados escribiendo. Redactaron su artículo, detallando el viaje del Yutu-2, la identificación del cráter fresco, la decisión de investigar, las maniobras de conducción y, lo más importante, el análisis detallado de las firmas espectrales obtenidas por el instrumento BNIS. Compararon los espectros de la sustancia anómala con los espectros del regolito circundante y con las muestras de la biblioteca de laboratorio de vidrios de impacto, incluidas las muestras traídas por las misiones Apolo. Finalmente, después de completar su análisis y pasar por el proceso de revisión, su trabajo estaba listo. En el mes de julio de 2020, casi exactamente un año después del descubrimiento inicial que había desatado el misterio, el equipo científico chino publicó sus hallazgos completos. El veredicto científico oficial se publicó en una de las revistas más prestigiosas del mundo, Science Advances. La publicación de esta revista de acceso abierto aseguró que los datos y las conclusiones no estuvieran ocultos tras un muro de pago, sino que estuvieran disponibles para que cualquier persona en el mundo, desde un científico rival hasta un ciudadano curioso, pudiera leerlos. El título del artículo era directo y académico, desprovisto de todo el sensacionalismo que había rodeado al descubrimiento. El artículo identificaba la sustancia misteriosa de manera formal. No era un gel. El término oficial utilizado por los científicos para describir el material fue brecha de impacto fundido. Esta era la respuesta final. La solución al enigma no era biológica, ni volátil, ni tecnológica. Era geológica. El rover Yutu-2 había encontrado y analizado con éxito un espécimen notablemente prístino de roca lunar que había sido derretida por el impacto de un meteorito. La publicación de este artículo marcó el final oficial del misterio del gel lunar.
Demostró que el silencio de la Administración Espacial Nacional de China no había sido un acto de encubrimiento, sino un acto de rigor científico. Habían esperado hasta tener una respuesta completa, verificada y revisada por pares antes de hacer un anuncio. Para la comunidad científica, el hallazgo fue recibido con entusiasmo. No era el descubrimiento de agua, pero era un hallazgo geológico fascinante. Era la primera vez que se identificaba y analizaba químicamente este tipo de material in situ en la cara oculta, proporcionando una valiosa confirmación de los procesos de impacto. Para el público en general y los medios de comunicación que habían seguido la historia, la revelación fue casi anticlimática. La respuesta real, brecha de impacto fundido, era tan técnicamente geológica y tan carente del misterio de un gel que la historia desapareció de los titulares casi tan rápido como había llegado. Sin embargo, esta conclusión aparentemente mundana esconde una historia de violencia cósmica y un proceso de formación extraordinario que explica perfectamente por qué el material se veía tan extraño en primer lugar. El veredicto científico, la brecha de impacto fundido, aunque geológicamente preciso, resultó profundamente anticlimático para un público que esperaba un misterio de otro mundo. Sin embargo, esta respuesta aparentemente mundana esconde una historia de violencia cósmica y un proceso de formación extraordinario que explica perfectamente cada aspecto de la anomalía, incluido el por qué se veía tan brillante y fue descrito inicialmente como similar a un gel. Para entender lo que el rover Yutu 2 realmente encontró, debemos deconstruir este término geológico. La palabra brecha es un término estándar en geología, tanto en la Tierra como en la Luna. Una brecha es simplemente un tipo de roca que está compuesta por fragmentos rotos y angulosos de otras rocas que han sido cementados juntos en una matriz de grano más fino. Es, en esencia, un conglomerado natural de escombros. En la Luna, las brechas son increíblemente comunes. El constante bombardeo de micrometeoritos y los impactos mayores a lo largo de eones han pulverizado, fracturado, compactado y soldado las rocas de la superficie, creando vastos depósitos de brechas de regolito. Sin embargo, la sustancia que encontró Yutu 2 era de un tipo mucho más específico y violento, una brecha de impacto fundido. La clave está en esas dos últimas palabras. El cemento que unía a los fragmentos rotos en esta roca no era simplemente la presión o el polvo compactado. El cemento era, literalmente, roca que había sido derretida hasta un estado líquido y luego se había vuelto a solidificar. La formación de este material no es un proceso geológico lento, es uno de los eventos más instantáneos y energéticos que ocurren en el sistema solar. Comienza con un meteorito, un proyectil cósmico que viaja a una velocidad de hipervelocidad. No estamos hablando de velocidades de una bala, sino de velocidades que se miden en decenas de kilómetros por segundo. Un objeto del tamaño de un puño o una pelota de baloncesto, viajando a 50.000 o 100.000 kilómetros por hora, no golpea simplemente la superficie lunar, detona. En el instante del impacto, toda esa inmensa energía cinética de movimiento se convierte, de forma explosiva, en otras formas de energía, principalmente una onda de choque devastadora y una inmensa cantidad de calor. Aquí es donde se forja el material. En el punto de impacto, las temperaturas se disparan a niveles que son difíciles de conceptualizar, alcanzando miles de grados Celsius, temperaturas que son lo suficientemente calientes como para vaporizar no solo al propio meteorito, sino también a una porción del suelo lunar con el que choca. Alrededor de esta zona de vaporización, una región mucho más grande de la superficie lunar, el polvo de regolito y la roca madre subyacente absorbe suficiente calor como para superar su punto de fusión. El suelo lunar, que es rico en minerales de silicato, los mismos minerales que componen el vidrio y el granito en la Tierra, se derrite instantáneamente. Durante una fracción de segundo, en el fondo de este nuevo y ardiente cráter, existe un estanque de roca líquida, un magma de impacto supercaliente. Este magma de impacto es increíblemente violento. Es una sopa hirviente que por la fuerza de la explosión se mezcla turbulentamente con todos los escombros circundantes. Fragmentos de roca que fueron fracturados por la onda de choque, pero no se derritieron por completo, y polvo de regolito no afectado. Este lodo supercaliente de roca líquida y escombros de roca sólida es la brecha de impacto fundido en su estado de formación. Es una mezcla caótica de fragmentos angulosos, los clastos,
suspendidos dentro de una matriz de roca fundida, el fundido. Esto es lo que se asentó en el fondo del pequeño cráter que observó Yutu 2. Pero la historia no termina ahí. La segunda y última parte del proceso es lo que le da al material sus propiedades visuales únicas, su apariencia de gel. Este proceso es el enfriamiento. A diferencia de un magma volcánico en las profundidades de la Tierra, que puede tardar miles o incluso millones de años en enfriarse lentamente, este estanque de roca fundida en la Luna está expuesto al vacío. Su calor se irradia al espacio casi instantáneamente. Es un proceso de apagado o templado extremadamente rápido. Este enfriamiento increíblemente rápido es el secreto de su apariencia. En la geología, la formación de cristales, las hermosas estructuras ordenadas que definen a los minerales, requiere tiempo. Los átomos en un líquido necesitan tiempo para organizarse en sus patrones de red preferidos a medida que se enfrían. Pero este fundido de impacto no tuvo tiempo. Se enfrió tan rápidamente, quizás en cuestión de minutos o incluso segundos, que los átomos de silicato se congelaron en su lugar en el mismo estado desordenado y caótico que tenían cuando estaban en estado líquido. Un material sólido que carece de una estructura cristalina interna ordenada tiene un nombre específico. Es un vidrio. El material que Yutu 2 analizó era, en esencia, vidrio de impacto. La brecha de impacto fundido es una roca compuesta de fragmentos de roca cementados en una matriz de vidrio. No era un gel en el sentido de que fuera húmedo o blando. Era una roca sólida, pero una roca que se había formado tan rápidamente que se convirtió en un sólido amorfo y vítreo. Esta es la razón por la que tenía las propiedades que desconcertaron a los científicos. El polvo de regolito ordinario es opaco y difunde la luz, pero esta superficie de vidrio era suave, cohesiva y reflejaba la luz del sol como un espejo, dándole el brillo que atrajo la atención del rover.